Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. Hoy me encuentro con Eduardo Martínez. Él ya es físico y actualmente está terminando la maestría en física médica en la UNAM. Pues él me contactó hace unos días por redes sociales para ver si podíamos hacer esta entrevista y pues yo le cuento que ustedes ya me la han pedido varias veces y me emociona mucho por fin traerla porque yo y las personas que conozco realmente no sabemos mucho de física médica. Creo que va a ser una entrevista súper interesante, algo muy padre. Ojalá les guste mucho. Y pues bueno, Eduardo, dejo que tú te presentes. Hola Edgar y hola a todos los suscriptores del canal. Mi nombre es Eduardo Martínez, soy físico por la UNAM y actualmente estoy estudiando el último semestre de la maestría en física médica, igual en la UNAM. Antes de empezar, quiero decir que es un placer tenerme aquí en el canal y poder platicarles un poquito de qué onda, qué es esto de la física médica y la importancia de los físicos en los hospitales. Sí, no, el placer es todo mío porque yo no conocía a nadie y yo quería hacer esta entrevista y me cayó como anillo al dedo que me hablaras para poder hacerla. Pero bueno, vamos a comenzar. Le estaba comentando hace rato a Eduardo que normalmente yo hago muchas preguntas y al final hago las de los suscriptores, pero ahora va a ser un poco al revés. Yo voy a hacer muy pocas y luego nos vamos a pasar casi toda la entrevista con las preguntas de ustedes y pues con los temas que salgan ahí a lo largo de la entrevista. También para, si nos desviamos y se pone interesante la plática, para no regresarnos tan rápido a la siguiente pregunta y poder extendernos. Así que bueno, la primera pregunta es, Eduardo, ¿qué te hizo estudiar física en primer lugar? No, pues prácticamente sí es una pregunta un poquito que no me esperaba ahorita, pero bueno, yo estoy en la prepa desde que llevé las clases de física y matemáticas me atraparon por completo. Yo creo que a la mayoría de los físicos es lo que les sucede, que empieza a ver una pequeña introducción o empiezan a leer algo de divulgación de la ciencia en áreas como relatividad, astrofísica, mecánica cuántica, todo eso que es a veces un poquito difícil de entender y que es muy padre, ¿no? De poder llegar a entender ciertas cosas. Yo creo que esa fue la principal razón. Y bueno, más que nada el gusto por las matemáticas y la física. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué te hizo querer especializarte en física médica? Pues mira, Edgar, bueno, ya te comentaba hace un ratito ahorita, en realidad, cuando yo iba estudiando, cuando yo entré a la carrera, yo estaba decidido a que pues quería ser astrofísico, ¿no? O sea, astrofísica es algo que siempre me ha llamado la atención y algo muy padre del área de la física. Pero a medida que fue avanzando los semestres de física, pues te vas dando cuenta de más o menos qué orientación empiezas a tener con respecto a tus clases. Y al final que yo terminé la licenciatura en física, pues estaba pensando en estudiar o la maestría en astrofísica o la maestría en física médica. Y pues yo apliqué a las dos para hacer admisión en las dos maestrías ahí en la UNAM y en las dos me admitieron, entonces pues yo me decanté por estudiar física médica, pero en realidad es que las dos son unas áreas muy bonitas de la física y pues mis respetos para quien quiera estudiar alguna de esas dos. Totalmente de acuerdo. Yo le estaba contando a Eduardo que ahorita, como ya saben algunos, mi enfoque está como en la cosmología, pero antes me interesaba mucho la física médica. No porque yo sepa mucho de ella, no, para nada. De hecho, en mi plan de estudios no hay optativas de física médica, sino porque me parece algo muy padre que un físico pueda especializarse en algo en lo que puede impactar la vida de las personas directamente. Creo que es algo súper interesante que pues, la física lo pueda lograr y muchos pensarían que es un área, o sea, se escucha reciente, ¿no? Pero ahorita Eduardo me comentó que para nada, de hecho el primer Nobel, ¿no? Fue de física médica, me comentabas de los rayos X. Sí, claro, fue el primer premio Nobel de Física, el descubrimiento por Röntgen de los rayos X. Y se empezaron a dar a partir de ese descubrimiento los primeros inicios de la aplicación en diagnóstico por imagen con los rayos X. En qué año fue eso, más o menos? Y fue me parece que en 1892, algo así. Uf, no manches, sí Sí, tiene bastante. sí, fue el primero. Y tercera pregunta, ¿qué clase fue tu favorita en la licenciatura? Uy, sin dudarlo, sería mecánica analítica. Más que nada por el profesor. El profesor era una maravilla y la clase, la verdad es que a mí me encanta. Bueno, Ujú. yo diría que en general a un físico le debe de encantar la mecánica clásica. Y pues la mecánica analítica, qué mejor. Sí, es una materia. Yo también tuve un maestro que tenía la clase súper preparada y es de esos maestros que se preocupan porque aprendas, entonces eso le añade como un valor extra a la clase, ya que se acabó con las preguntas.
Bueno, las mías. La cuarta pregunta es, ¿cuál fue tu experiencia? Si nos pudieras resumir tu experiencia en la licenciatura, ¿cómo sería? ¿Una experiencia buena, con cosas buenas, cosas malas? ¿Algo que tengas muy presente de tu experiencia en la licenciatura? Yo diría que, bueno, al menos en la UNAM, en general, yo diría que la experiencia de estudiar física es bastante buena. O sea, si los suscriptores están pensando apenas en estudiar física o están estudiando física, bueno, como tú sabrás, estudiar física aquí en México al menos es prácticamente saber resolver muchísimos problemas de todas las áreas y eso es lo que te hace en realidad ser un buen físico para empezar. Y ya después ir haciendo cosas de experimentación, pero primordialmente es saber resolver problemas de física. Y pues nada, o sea, es una carrera complicada, una carrera que lleva su tiempo, no hay que tomarla a la ligera, pero cuando llegas a ese momento en el que en la facultad se hablaba mucho de que llegaba un momento en el que tú ya empezabas a entender la gran cantidad de conceptos, gran cantidad de cosas, era cuando te das cuenta que la física es realmente bonita y pues aplicable a cualquier tipo de cosas. Y en general diría que es una carrera muy, muy padre, muy bonita, que volveré a estudiar sin lugar a dudas. Sí, yo concuerdo completamente. La he disfrutado mucho. Claro que hay momentos que te desvelas o te va mal en un examen, ¿verdad? Pero sin mencionar esas cosas que a todos nos pasan, en general he tenido una experiencia muy positiva y yo creo que ese momento que tú mencionas es en el que yo creo que llegué como a finales del semestre pasado o inicios de este, porque ya cuentas con clases como métodos, mecánica analítica, mecánica cuántica, etcétera, cursos con los que siempre que ya querías llegar desde el primer semestre y Exacto. cuando llegas te das cuenta que sí te gustaron, que a lo mejor no era lo que tenías en mente, pero terminaste satisfecho, pues. Creo que sí es como un momento muy padre en la carrera. Digo, todo es bonito, pero hasta ahorita estoy como en mi etapa favorita. Pero bueno, yo quería llegar a esta última pregunta mía. ¿Qué es la física médica? En resumen. O sea, si tuvieras que explicarle a un niño de 5 años con tus palabras y que te pudiera entender qué es la física médica, ¿qué le dirías? Pues mira, yo diría que un concepto un poquito resumido de la física médica es que pues es la aplicación de la física en el tratamiento, diagnóstico y seguimiento de enfermedades médicas. Creo que ese sería el mejor concepto que te podría dar de la física médica. Y bueno, antes se me acaba de ocurrir la pregunta, antes de los suscriptores. ¿Tú tienes que ir a algún hospital para terminar tu formación como físico médico? Sí, así es, Edgar. No sé si ahorita lo vamos a retomar o lo vamos a tomar, pero como yo te comentaba, actualmente en el país solamente tenemos dos opciones para poder estudiar física médica como una maestría. Es en la Universidad del Estado de México y en la UNAM. Solamente son las únicas dos universidades que ofrecen esta maestría. Y en el caso de la UNAM, es un plan de estudios de 4 semestres en el que en un semestre se incluye una materia llamada residencia hospitalaria, donde el físico en entrenamiento tiene que ir al hospital aproximadamente unas 5 horas al día durante un semestre para poder entrenarse a diferentes áreas de la física médica, que en realidad son tres: medicina nuclear, física de la imagen radiológica y radioterapia. Y son las tres áreas en las que el físico médico tiene que saber de forma general, y ya posteriormente a que termine su maestría, tiene que el físico decidir cuáles de estas tres áreas son las que más le gusta o quiere enfocarse, y más aparte tiene que hacer una residencia hospitalaria de unos 6 meses más aquí en el país para poder trabajar en el área, por ejemplo, de radioterapia o medicina nuclear. O sea, aparte de la maestría, tiene que O llevarse. sea, aparte de las clases de la maestría. Sí, aparte es total, o sea, una vez tú eres físico médico con maestría, tienes que ingresar a algún centro reconocido por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para poder estudiar otros 6 meses de entrenamiento clínico, ya sea en el área más enfocada, por ejemplo, puede ser radioterapia, y poder ya después trabajar en esta área. Y es muy diferente aquí en México a como es en otros países. Mientras que aquí en México solamente se tiene que estudiar alrededor de 6 meses más, en Estados Unidos puede durar hasta 3 años ese entrenamiento clínico. Y ese entrenamiento que me comentabas que es durante la maestría, ¿es aparte de tus clases o ese semestre no llevas otras clases? En el semestre que se lleva la residencia clínica es en el tercer semestre y se combina con una materia optativa que va a ayudarte para escribir tu tesis. En realidad,
el plan de estudios de la maestría en física médica en la UNAM es en el primer año estudios teóricos de diferentes materias, donde el físico se tiene que volver un experto en las áreas de física de radiaciones, porque el físico médico tiene que ser un experto en física de radiaciones. Se entrena durante un año en clases teóricas y posteriormente a esas clases teóricas está preparado para hacer un trabajo de investigación en forma de tesis y su entrenamiento clínico de un semestre. Wow, no, me imagino que debe ser algo súper pesado estar llevando una... Es que en maestría a lo mejor unos no saben, durante la licenciatura a lo mejor puedes llevar 7 clases en un semestre u 8, en el caso de mi universidad, pero en las maestrías llevas como 3, 4 clases por semestre y eso es mucho trabajo, es bastante. Llevar una de esas clases y aparte estar yendo al hospital 5 horas al día, has de tener una organización súper buena para luego aparte de pues, comer, dormir, hacer otras cosas, descansar. Sí, exacto, así es. Nada fácil. Ok, ahora sí, vamos a empezar con las preguntas de los suscriptores. La primera pregunta es de Erson, MC, y él pregunta, ¿qué materias se llevan en la maestría? Pues en realidad que el físico médico en cualquier plan de estudios tiene que conocer un poquito de medicina. O sea, sí o sí tiene que conocer un poquito de medicina. En la parte de la UNAM, en nuestro plan de estudios, en realidad solamente es una materia de medicina, totalmente, en la que se ve anatomía, fisiología, entre otras cosas importantes que debe de conocer un físico médico. También se lleva en el primer semestre radiobiología, que es importante para conocer todos esos conceptos que sucede con la interacción de la radiación con las células y qué es lo que causa este tipo de interacciones en el cuerpo humano. También se lleva física de radiaciones y dosimetría, que para mi opinión personal es la materia más importante para el físico médico. Y ya después en el segundo semestre ya se empiezan a ver en áreas más enfocadas como física de la radioterapia, física de la imagen radiológica, protección radiológica, que es sumamente importante porque el físico médico, si ustedes después van a poder verlo, si es que se empiezan a dedicar a estas áreas, es el personal en el hospital mejor calificado para poder ejercer como el encargado de seguridad radiológica en el hospital. Es el físico médico, es el personal con mayores conocimientos para poder llevar a cabo estos trabajos. Por eso es importante que se tenga claro los conceptos de protección radiológica y pues en general son las principales materias que tiene que conocer un físico médico. Oye, ¿y qué tan diferente es aprender esas clases de medicina como anatomía o fisiología a las clases de física que llevas en la licenciatura? No, pues totalmente diferente. O sea, las materias de medicina que pues al menos llevamos en el plan sí es totalmente aprender de memoria. Y tanto anatomía, fisiología, es aprender de memoria y los físicos sabrán que pues a un físico nunca se le enseña a aprender de memoria nada. No sabe, deja esa parte de poder aprender las cosas de memoria. Por ejemplo, yo cuando entré a esas clases de medicina, pues como que ya pierdes la noción de tener esas cosas de memoria. Pero pues sí, o sea, es totalmente esa parte de aprenderse las cosas. Sí, no, hombre, yo tengo un hermano que estudia medicina y pues sé que se memorizan bastantes cosas que tienen que entenderlas, claro, pero yo que pues no hago eso, la verdad lo vería muy complicado el que yo lo hiciera porque no me gusta pues memorizarme cosas. Se me hace algo complicado para ustedes estar acostumbrados a lo que haces en la carrera y luego pues pasar a esas clases. Sí, pero fíjate, Edgar, me gustaría comentarte que el físico médico nunca va a ser un experto en medicina, solamente tiene que conocer los conceptos básicos, tanto de anatomía principalmente. No, un físico médico no tiene que saber más de lo que se necesita saber. O sea, eso no puede ser un impedimento para un físico que quiere ser físico médico. Gracias. Y también te quería hacer otra pregunta con lo que comentabas. Bueno, más bien una petición. ¿Podrías desmentir que nos hace daño el microondas y que el 5G nos podría controlar o hacer daño de alguna manera para los que están viendo? Sí, claro. Bueno, con los suscriptores que están viendo ahorita no sé qué conceptos básicos tengan de la física, pero en realidad la luz está dividida en un espectro electromagnético grande en el que nosotros solamente podemos ver una pequeña parte de ese espectro. Y está dividido en la parte izquierda y derecha donde podemos encontrar fotones de menor energía y fotones de mayor energía. Para mayor energía tenemos los ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Esos tipos de radiaciones se le conoce como radiación ionizante.
esa radiación ionizante es lo suficientemente energética como para poder ionizar las moléculas de nuestro cuerpo. Y eso es lo que posteriormente puede causar como un efecto estadístico, como un cáncer. Sin embargo, nos vamos a la otra área donde en el espectro electromagnético, donde se encuentran las zonas de microondas, de telecomunicaciones, o sea, de las radiofrecuencias. Este espectro, al ser longitudes de onda más grandes, entonces, pues sabemos que la frecuencia es más pequeña y pues básicamente sabemos nuestra expresión que a menores frecuencias la energía es menor. Entonces, no nos tenemos que preocupar para la parte de ondas, de microondas, de telecomunicaciones. Ese tipo de radiación no es dañina para nuestro cuerpo. Erson tiene otra pregunta. ¿Qué áreas de investigación se puede dedicar un físico médico? Pues hay distintas. Si nos estamos enfocando el área de investigación en área clínica, como te platicaba, las tres principales es medicina nuclear, radioterapia y física de la imagen radiológica. Son las tres. Sin embargo, en investigación científica se hacen otro tipo de investigaciones, como puede ser totalmente un área de la práctica de dosimetría. Dosimetría también ahorita es un área ya respetada de la física, que es el estudio prácticamente del estudio de la dosis, que es algo un poquito, para una persona que no conozca estos conceptos de dosis, puede que sea algo un poquito trivial, sin embargo no lo es. Estudiar dosimetría no es trivial y es un área de investigación actual de la física médica. ¿A qué te refieres con dosis? En realidad, poder ahorita describirle el concepto de dosis es algo muy complicado, pero prácticamente es la energía depositada por unidad de masa en un punto. Eso es la dosis. Y precisamente el físico médico, una gran parte de su estudio de dosimetría es poder estudiar la dosis en cada punto, en diferentes tratamientos, como puede ser radioterapia, que ahorita podemos platicar un poquito de qué son esas áreas y cómo se aplica la física médica en cada una. Bueno, de hecho, a lo mejor en la siguiente pregunta sale el tema. Ahora, Leslie Aguilar dice, ¿cómo se aplica la física nuclear a la física médica? Pues la realidad es que nosotros sabemos que tanto la física de radiaciones, física atómica y física nuclear está totalmente conectada. Y si me tuvieras que preguntar si la física nuclear es importante, la física médica, claro que sí es importante, pero desde mi punto de vista, la que gobierna los estudios de física médica es la física de radiaciones, totalmente. Pero la física nuclear, claro, o sea, se estudia por completo, o sea, desde el hecho de que los tumores hoy en día, el 60-65% sean tratados con radioterapia y con radioterapia aquí en México de fotones. Los fotones al interaccionar con la materia en el cuerpo liberan electrones, los electrones al ser partículas cargadas e interaccionar con la materia, totalmente física nuclear. Y desde ahí es la importancia de que el físico tiene que ser un experto en todas estas áreas. Oye, me gustaría preguntarte, todos los físicos médicos, bueno, es que hay unos que están en la práctica, ¿no? En los hospitales, y hay otros que pues son pura investigación, ¿no? Pero aquellos que, digamos, son los prácticos, por así decirlo, ¿todos tienen contacto con los pacientes o quiénes son los que tienen contacto con los pacientes y qué tanto? ¿Se puede decir que son sus pacientes o nada más ayudan a un doctor o cómo funciona eso? Pues fíjate, Edgar, que es dependiendo totalmente del área en el que el físico médico esté entrenando. Por ejemplo, en el área de lo que es radioterapia, el físico, no sé si ahorita me gustaría platicarte en realidad cuál es la labor del físico en estas tres áreas, pero por ejemplo, en radioterapia, que es usualmente el trabajo con mayor físicos médicos aquí en el país, en realidad el físico es el encargado de hacer la planificación de tratamiento. O sea, el físico es el que mediante el software, un software donde puede poder hacer toda la dosis prescrita al tumor para poder hacer un control tumoral y poder llevar a cabo un buen tratamiento de radioterapia. Y es el físico que realiza esa planificación de tratamiento y el que obtiene esas medidas para poder obtener esa planificación de tratamiento en un proceso llamado de simulación de tratamiento. Pero en general, el físico médico no atiende pacientes. No, el físico médico no está destinado para recibir ni hacer diagnóstico de ningún tipo. Es que ahorita se me ocurrió una pregunta, ya se me fue. Te iba a decir que de una vez cuéntanos lo que me dijiste, que cuál es el desempeño que ustedes hacen en esas diferentes tres áreas que me comentas. Sí, pues mira, en el área de radioterapia, como te estaba comentando, el físico médico
es el que se encarga de hacer de los procesos de simulación de tratamiento, planificación de tratamiento, y hoy en día el físico médico, en realidad aquí en México se enfoca mucho en trabajar en la parte de radioterapia en la clínica. Es donde probablemente el físico termine trabajando aquí en el país. Y pues algo importante que me gustaría mencionar es que pues este cambio de mentalidad de que los hospitales necesitan un físico médico para poder llevar a cabo programas y controles y garantías de calidad en los tratamientos, ya sea de tratamientos de radioterapia, medicina nuclear o imagen, es indispensable la existencia de un físico ahí en el hospital. Y a veces es un poco difícil hacer entender a todos estos médicos, a todos estos permisionarios de los hospitales, o sea, los directores, de que la necesidad de que ellos tengan en su hospital un físico médico. En realidad, me gustaría comentar que en el 2017 fue apenas donde se le dio al físico médico en realidad una importancia porque fue nombrado en la NOM. En la NOM es una normativa del país en el que se tiene estructurados diferentes necesidades que un hospital tiene que cubrir y en los que se estableció que en el área de radioterapia es indispensable que exista el físico médico. Y de hecho se habla en el 2017, apenas se pudo hablar de que se sugiere que el físico médico tenga una maestría apenas. Y es algo nuevo porque antes en la parte de Secretaría de Salud solamente existía un puesto llamado físico en hospital. Era un puesto que tenía el físico médico antes, un físico en hospital, donde ni el salario ni el tiempo de trabajo se le atribuía conforme a sus estudios que debía de tener. La gran parte de la maestría de la UNAM ha podido ayudar a que se le reconozca al físico médico en el hospital. Y hoy podemos tener la satisfacción de que exista ya un puesto en la Secretaría de Salud llamado físico médico y que su salario está totalmente de acuerdo a sus estudios que tiene de posgrado. Hoy en día el físico médico en la Secretaría de Salud gana lo mismo que un médico especialista de más alto nivel. Wow, eso es muy bueno para todos los Sí, que les interesa la física médica, ¿eh? sí. Oye, si tuvieras que hacer una estimación, que probablemente no tienes el dato contigo, de todos del 100% de hospitales en México, ¿qué porcentaje dirías tú que cuenta con un físico médico? Pues es que eso sí, ese dato sí no te lo podría tener ahorita a la mano, pero mientras ciudades grandes como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara pueden tener ya una cierta gran cantidad de físicos médicos en sus hospitales, estados más pobres como Guerrero, Chiapas, en realidad están escasos de físicos médicos. Y lo más preocupante es que se están dando tratamientos de medicina nuclear, de tratamientos de radioterapia, sin la existencia de estos físicos, con esa gran cantidad de conocimientos que podrían ayudar a las personas para poder llevar a cabo esos tratamientos mejor a cabo. Pero el dato sí no te lo tengo exacto, pero se necesitan más físicos en el país para poder cubrirlos. Hoy en día la maestría en la UNAM solamente ha graduado aproximadamente unos 120 físicos médicos desde su creación y la maestría en el Estado de México me parece que alrededor de unos 70. Y pues todos esos físicos pues deberían de estar distribuidos en el país, pero pues con eso de que muchos estudian su doctorado fuera, van y ya se quedan fuera y pues en conclusión se necesitan más físicos médicos, Wow. aunque a veces puede que precisamente lo que te estaba platicando de hacer entender a estos hospitales, a estos doctores, a estos directores, de la necesidad que tienen de tener un físico médico en sus hospitales. A veces puede ser que pues no se acorde esa necesidad de físicos médicos y el trabajo que haya. No, pues no tenía idea. Yo creo que no necesitamos el dato para darnos cuenta de la realidad de la necesidad de físicos médicos en nuestro país. Si estás viendo el video y te gustaría compartirlo, te invito a que lo hagas con la poquita conciencia que podamos generar. Quién sabe, a lo mejor a largo plazo esto ayuda. Pues claro, como tú dices, solo con 2 maestrías en el país de física médica no da para pues, dar físicos médicos a todos los hospitales, incluso si los aceptaran como o nos trataran como se merecen, ¿no? Vamos a continuar. ¿A los aceleradores de partículas de alguna manera se usan para hacer este tipo de estudios de tratamiento del cáncer o no lo habéis escuchado? No, sí, claro, o sea, hoy en día los tratamientos de radioterapia, hoy en México, bueno,
Antes te platico un poquito. Los tratamientos de radioterapia. La radioterapia es una técnica de física médica, precisamente, en la que se trata hacer control tumoral, entiéndase, a la eliminación de células cancerosas mediante la interacción de fotones de alta energía o electrones o partículas cargadas de todo tipo, energéticas, para poder eliminar estos tumores, hacerlos de tamaño más pequeño o ya entiéndase a eliminarlos por completo. Básicamente esas son las técnicas de radioterapia. Y cuando inició las técnicas de radioterapia en el mundo entero, iniciaron con fuentes selladas de cobalto 60. El cobalto 60 emite fotones de aproximadamente de 1.25 megaelectronvolts y así inició todo el proceso de la radioterapia. Hoy en día la radioterapia de fotones, lo más preferible, que no es en todo el país, se hace con unos aceleradores lineales llamados LINAC, por sus siglas en inglés, y básicamente es la aceleración de electrones que chocan sobre un blanco para poder ser transformado a fotones. Y esos fotones de alta energía son los que se utilizan para hacer los tratamientos de radioterapia. Es decir, la radioterapia es totalmente realizada con aceleradores de partículas. Es un acelerador de partículas. ¿Qué errores crees tú que podría cometer alguien que no sea un físico médico que esté haciendo el trabajo que debería hacer un físico médico? Pues, pues, yo diría que en general son bastantes y de hecho no solamente los errores los pueden provocar un personal no físico médico, hasta un personal físico médico puede provocar errores y en realidad se dice en la clínica que en realidad se vuelve un experto en la área cuando ya has cometido todos los errores que un físico médico debería de hacer, pero en realidad son variados y obviamente son mucho más inmensos y mucho más graves si no se tiene un entrenamiento importante en el área de física médica. Desde hacer planificaciones de tratamiento mal, que no debería de hacerlos, una planificación de tratamiento no los debe de hacer otra persona más que no sea un físico médico aquí en el país. En Estados Unidos la cosa es un poquito diferente. Usualmente pueden llevarlo a cabo unos dosimetristas, que es un rango menor de estudios de un físico médico, los que se encargan de hacer ese tipo de planificaciones de tratamiento. Y ya un poquito en planificaciones de tratamiento un poquito más, donde se utilizan técnicas más modernas o un poquito planificaciones más complicadas, el físico médico es donde las hace ya en otros países. Aquí en México no, aquí en México todas las planificaciones son realizadas por el físico médico. Y pues en general las personas no entrenadas pueden cometer muchísimos errores. Háblese ya ha habido casos en otros países en el que los lectores de dosis, por ejemplo, de unidades monitor, que así se les conoce, para que me entiendas, es un poco similar a decir la cantidad de dosis que se le está dando es un poquito proporcional a estas llamadas unidades monitor en los aceleradores lineales. Puede ir desde el hecho de que el medidor de las unidades monitor esté mal, de llevar a cabo malas calibraciones en esos aceleradores, desde el hecho de que el físico médico es el que mayor entrenado está para poder decidir y que el hospital consulte hacia él la compra de aceleradores y de cualquier otro tipo de instrumentos que se vaya a ser realizados por el físico médico. El físico médico es el personal mejor calificado también para poder hacer la consulta de compra de ese tipo de instrumentos, que pues son carísimos. O sea, el hecho de no tener un físico entrenado puede llevar a que el hospital hasta gaste más por tener ciertas características de ciertos instrumentos cuando ni siquiera se van a poder utilizar en la clínica porque se necesita de más cosas. Así que pues es de realidad todo, o sea, tanto gastos económicos, tanto puede ser peligro para los pacientes, todo, o sea, de ahí la importancia de tener personal calificado en estas áreas de radiación que pues un error puede llevar hasta la muerte. Es importante. Oye, bueno, me gustaría regresarme a algo que comentaste hace rato. Nos contabas que en tercer semestre es cuando van 5 horas al día a los hospitales, pues como requisito, no tienen que tener experiencia ustedes en tu maestría. ¿Nos podrías contar así como cómo era un día cualquiera cuando tú ibas a esas prácticas? Algo, pues no sé si había como una rutina, algo que hacías todos los días o cada día era distinto. ¿Nos podrías contar cómo era un día en un hospital para un físico médico?
Sí, o sea, prácticamente ese tipo de residencia está dividido, como te estaba comentando y te la estaba comentando en estos videos, la residencia clínica está dividido en estas tres áreas de la física médica, en la parte clínica, en la que pues vas haciendo una serie de rotaciones en diferentes hospitales, con diferentes doctores, diferentes maestros en física médica, en los que ellos te instruyen tanto hacer para poder hacer a cabo prácticas, a partir de datos reales de pacientes, poder hacer a cabo planificaciones de tratamiento, dígase cualquier tipo de tratamiento, diagnóstico o cualquier técnica de imagen, el estudio, el saber por qué hacer ese tipo de cosas. Y pues es algo pesado, sí es algo pesado, prácticamente pues es como introducir al físico médico en el trabajo diario de la clínica. Y es supervisado totalmente, o sea, el físico, en ese entrenamiento el físico no va a irradiar a pacientes, no va a tocar a los pacientes a hacerle un cierto tipo de tratamiento, no, o sea, se entrena un poquito, una forma general, un vistazo general de lo que es el trabajo de la física médica en la clínica. Ahora, Daniel Díaz pregunta, ¿qué herramientas matemáticas son las que utilizas como estudiante de física médica? Y aquí, pues yo sé que utilizas física, ¿no? Pero dentro de la física que ustedes usan, ¿qué matemáticas son las que más te han ayudado? Pues prácticamente el físico médico tiene que ser, como ya lo comentaba, un experto en las partes de física de radiaciones y física, tiene que conocer física nuclear también y debe de saber un poco de mecánica cuántica, un poco de electrodinámica. Así que pues creo que la respuesta es un poco obvia de todo lo que se tiene que conocer en una licenciatura en física. Es por eso, ya tocando un poquito el tema, me gustaría platicar cómo es en realidad esta orientación del físico médico, cómo lo sigue la IAEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, cómo es que lo sugiere que debe de ser el entrenamiento de un físico médico. La IAEA propone el físico médico, en primer lugar, tiene que tener una licenciatura en física o afín, ya sea una ingeniería o algo similar, y poder hacer una maestría en física médica. Esto es importante mencionar que la física médica tiene que ser una maestría, no tiene que ser una carrera por obvias razones. Fíjate que aquí en el país, no recuerdo ahorita qué universidad, apenas hace como 1 o 2 años se empezó a dar un aire a la física médica en una licenciatura cuando la IAEA, el organismo internacional, estaba un poquito en conflicto con esta idea porque en realidad la física médica tiene que ser un posgrado y no tiene que ser una licenciatura. Pero pues entiendo la necesidad aquí en el país de poder formar físicos médicos sin tener un posgrado. Sí, mira, igual y ya más para Daniel, lo que ocupas saber es todo, y con todo nos referimos a desde tu primer curso de cálculo hasta tu segunda clase de métodos matemáticos, o Sí, sea, prácticamente todo eso, o tu tercera clase de métodos. sí, bueno, Daniel, me gustaría comentarte que, por ejemplo, en el caso del UNAM, para poder ser admitido, tienes que hacer un examen escrito y un examen oral. En el examen escrito te van a preguntar las cuatro ramas principales de la física, que es la termodinámica, la mecánica clásica, la mecánica cuántica y termodinámica, ya dije. No sé si se me pasó. No sé, estadística, ¿no? No, estadística No no sé. preguntan, no. De hecho, en cualquier posgrado de física, al menos en la UNAM, son esas cuatro áreas principales, más aparte una extra dependiendo del área que te vayas a ver. Ya sea astrofísica, te van a preguntar astrofísica general, ya sea física médica, te preguntan física médica general. O sea, que vendría siendo como una introducción a la física de radiación. Así que, y bueno, al menos quieren estudiar su maestría aquí en el país, pues tienen que tener muy claros todos los conceptos de la física. Y al hablarse de todos los conceptos de la física es hablarse de todas las matemáticas. Dafne Alcaraz, ella pregunta, ¿qué es lo que esperabas al entrar a la maestría y qué de eso se ha cumplido? Como tú comentas, o sea, una gran parte de mi motivación de poder estudiar física médica es dar a entender a las personas que la física médica ayuda a toda esta parte de la tecnología, a todas estas partes de tratamientos para poder ya sea curar el cáncer, por ejemplo. Y es una de las principales razones por las que yo me quise introducir a la física médica y totalmente se ha cumplido. O sea,
mis expectativas era totalmente de querer ser físico para ayudar a esas personas con este tipo de enfermedades. Y ya que entras, te das cuenta que totalmente el físico médico es una parte esencial en este tipo de tratamientos. Mira, Daphne tiene más preguntas. Su siguiente pregunta es, ¿consideras que la oferta laboral es suficiente para físicos médicos aquí en México? Pues te diría que sí y no. O sea, hablando de sí, porque como te comentaba, en áreas como radioterapia ya es una normatividad que tengan un físico médico en cada lugar donde se realiza radioterapia. Y no porque pues igual como ya lo estaba comentando anteriormente, pues no todos los hospitales tienen esta necesidad o este conocimiento del físico médico. Pero en general diría que buscando trabajo aquí en el país sí se encuentra y como te comentaba, con el puesto ya de físico médico hoy en Secretaría de Salud se encuentra y bien pagado, muy bien pagado de hecho. ¿Y dirías que aparte de la radioterapia, de esa área, el futuro se ve prometedor para los físicos médicos que no quieran pues, hacer radioterapia? Sí, claro, claro, o sea, desde el hecho de hacer hasta, bueno, la gran parte, la gran cantidad de físicos que estudian un posgrado se quieren dedicar a toda esta área de investigación y por supuesto que hacer investigación en física médica es totalmente viable, o sea, hay muy poco de investigación en física médica y en ciertos institutos de física, no sé, Edgar, me gustaría también que me comentaras, por ejemplo, en tu universidad cómo está este departamento, si existe un departamento pequeño de física médica en tu universidad. En el caso de la UNAM, pues en el Instituto de Física de la UNAM sí existe este departamento y ya hay una gran cantidad de investigadores que se dedican a hacer física médica. Fíjate que así que se llame física médica, no, según yo. Sé que hay maestros que no sé bien cómo le digan ellos, pero pues sí estudian, utilizan la nanotecnología para estudiar pues, cómo combatir el cáncer y sé que en la facultad de biología también pues hacen ese tipo de investigaciones, pero así algo que así se llame física médica, no lo hay, pues no creo que se haga así pronto. Sí, pero en general diría que es una buen campo de la física, ser física médica. Tanto Sí, de hecho yo te como quería la- preguntar, hace pues, como un año, no sé, hace mucho tiempo, estaba investigando pues qué es lo que hacen los físicos médicos, aparte de estar en un hospital, pues como que investigan, ¿no? Y encontré, no me acuerdo si era un paper o no me acuerdo dónde lo vi, pero que hay físicos médicos que se dedican a la imagenología del cerebro para estudiar a los pacientes con depresión. No sé si eso sí exista, si tú lo has escuchado antes. Eh, realmente no, pero puede que sí exista esta área. O sea, al final de cuentas, la imagen, toda la imagenología, como tú lo comentas, es gran parte de la física médica. La imagen, no solamente estamos hablando de técnicas de imagen ionizantes, como puede ser una tomografía, una radiografía, un PET, un PET-CT, también estamos hablando de imágenes no con radiación no ionizante, como puede ser desde el ultrasonido, resonancia magnética, y todas estas son técnicas donde el físico médico también puede volverse un experto en estas áreas y obtener y poder trabajar en algún tipo de donde se pueda manejar este tipo de instrumentos. Pero que así exacto para, por ejemplo, para la depresión no, pues no me extrañaría que sí se pudiera hacer, pero desde mi punto de opinión, el físico médico no podría entender todo esto, el rollo de la depresión, pero sí podría entender toda la física para poder obtener estas imágenes que estás hablando. Sí, o sea, formaría como parte del equipo, ¿no? Del grupo de Exacto, investigación. Ok, exactamente, así es. ya. Es que en la medicina, o sea, nada más hablando de medicina, hay tantas cosas que investigan, hay muchísimas cosas que se están haciendo. Entonces yo por eso creo que la física médica, por ser esta área de la física que va de la mano con la medicina, pues no me sorprendería que sea de las áreas que más también tienen pues campo de investigación, que pueden adentrarse en muchísimas cosas y hacer equipo con médicos, con biólogos, no sé, con... Sí. Y una última pregunta de Dafne. ¿El salario promedio de físico médico es suficiente para una vida cómoda en México? Sí, si estamos hablando de que se obtiene el físico médico con maestría, obtiene el puesto que estaba hablando de físico médico, por Ujú. supuesto que sí.
va alrededor de un salario bruto de unos 48,000 pesos más o menos en los hospitales públicos, No, alrededor. Si se obtiene ese tipo, mensuales, si se obtiene ese muy tipo. bueno, muy Sí, buen sueldo. trabajando en un hospital privado todavía es un poco más, o sea, es bastante bien. Y pues no se diga ser físico médico en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos. Un jefe en física médica puede ganar hasta $250,000 al año. Wow. Dólares. Ahora, Ricardo Chávez pregunta, ¿cuál ha sido tu asignatura favorita de la maestría y por qué? Podría decir no, sin lugar a dudas sería física de las radiaciones y dosimetría. Es una materia tan física, o sea, tan a lo que estaba acostumbrado en mi licenciatura que me gustó bastante. O sea, estudias toda la física de las radiaciones completamente. Yo creo que a cualquier físico le encantaría ese tipo de asignatura. Oye, ¿y qué nos puedes contar de tu tesis de maestría? ¿Nos podrías contar un poquito algo que podamos entender? Pues en resumen, mi tesis de maestría me dijiste, ¿verdad? Sí. Y prácticamente es poder hacer un proceso de optimización con una técnica de dosimetría muy novedosa llamada tomodosimetría, en el que se utiliza fibras ópticas centellantes, en donde los fotones de aceleradores lineales interaccionan con estas fibras centellantes y estas fibras centellantes son colectadas por un fotoelectrodo y se hace una distribución como si fuera en CT, tomas medidas y cambias de ángulo esos tipos de fibras y en el que se pueden ya obtener imágenes de dosimetría tanto 2D como 3D. ¿Qué lenguajes de programación utilizas? De hecho, ahorita mi tesis que se está llevando a cabo es totalmente programación en simulaciones Monte Carlo. No sé si ya has escuchado hablar un poquito de simulaciones. Acabo de hacer un video hablando de cómo calcular una integral con Monte Carlo, o sea, así como lo primero que te enseñan. Sí, Pero tú cuéntanos, o sea, ¿cómo se llama ese método de Monte Carlo? sí. ¿Cómo es la simulación? Y hoy en día hacer física médica computacional es saber Monte Carlo. Y hacer Monte Carlo es precisamente el seguimiento de cada una de estas partículas energéticas. Cada partícula se sigue una por una, hace seguimiento a la computadora de cada partícula de una por una en una cierta velocidad dada, y de esa tipo de partícula se va viendo de cuánta energía va depositando en cada volumen del medio, qué partículas nuevas crea, cada partícula nueva creada también se sigue estudiando en el Monte Carlo. O sea, se sigue partícula por partícula. Eso es esencial en resumen, lo que es Monte Carlo de física médica. Pues se utiliza Python, C++, de todo, dependiendo de qué herramientas de simulación estás utilizando. Es esencial entender más que nada Monte Carlo y ya después el físico puede acomodarse a su lenguaje de programación que ellos utilizan. Porque Ok. usualmente permiten, este tipo de herramientas de simulación de Monte Carlo permiten, ya sea Python, C++, lo que ellos deseen utilizar, pero es esencial también, si se quieren dedicar también a la física médica, entender Monte Carlo. Es lo número uno, o sea, para poder hacer todos los estudios más precisos es con Monte Carlo. Lo malo es que una computadora actual pues es tan difícil de poder estudiar partícula por partícula cuando estamos hablando de 10 a la 10, 10 a la 12 fotones, por ejemplo, en diferentes tratamientos. La computadora no alcanza a procesar todo ese tipo de historias, necesitaría un tiempo hasta infinito, estamos hablando ya, bueno, no infinito, pero demasiado alto, que una computadora normal pues no puede hacer hoy en día. Y entonces esa es la desventaja de hacer Monte Carlo, que a veces la cantidad de historias, llámese historias a cada fotón que se está siguiendo en ese estudio de Monte Carlo, pues a veces la estadística no es tan buena, digámoslo así. Oye, y, entonces tú usas un equipo ahí de la UNAM de supercómputo o computas en la nube o cómo lo haces? Sí, ahorita yo computo en la nube en el laboratorio que yo estoy trabajando, computo en la nube. O sea, mando mis simulaciones, las corro en la computadora que está en el laboratorio, que es muy buena,
y ya de ahí tomo mis resultados y los vuelvo los recibo. Pero también está la opción también de hacerlo en la supercomputadora de la UNAM también, hacer ese tipo de cálculo. Oye, ¿y cómo te iniciaste tú en computar en la nube? Porque siento que es algo así muy nuevo todavía. Pues básicamente pues con mi asesor fue ayuda como asesor, o sea, vimos que mi computadora no era lo suficientemente rápida como para poder hacer este tipo de cálculos y Ujú. pues con mi profesor, o sea, fue ayuda de él también, de poder, de mi tutor principal, de poder andar haciendo todo este tipo de cálculos. Pero sí, es muy padre poder introducirse a todo esto también de la física médica computacional. Luis Enrique Corona dice, ¿qué tan difícil fue conseguir una plaza para maestría en la UNAM? Pues depende depende totalmente de la capacidad del físico que quiera poder ingresar a este tipo de estudios. Yo recuerdo que aproximadamente aplicamos a la maestría cuando yo ingresé unos 55 personas alrededor y se quedaron 8 para que Ok. más o menos vayan teniendo una idea de... La maestría en la UNAM se abre una vez por año. Pero yo tengo una pregunta también. ¿Cómo se ve el futuro de la física médica? ¿Qué tratamientos se están desarrollando ahora contra el cáncer que se puedan implementar en el futuro cercano, no sé, la próxima década? ¿Qué te emociona del futuro de la física médica? Algo que ya sea a corto plazo, que nos puedas contar. Pues prácticamente el reto de la física médica en ciertas áreas ha sido ser que todos los tratamientos sean más precisos, más exactos y cada vez se están llevando a cabo año con año, se van creando nuevas técnicas, nuevos procedimientos para poder llevar a cabo este tipo de tareas. Ya sea, por ejemplo, en el área de la radioterapia, se han estado creando nuevas técnicas modernas para poder hacer estos tratamientos de tumores, llamados tratamientos altamente conformantes, que toman literalmente la forma del tumor que se va a irradiar y siempre irradiando al tumor con la dosis prescrita que prescribe el médico y dando la dosis mínima a los tejidos adyacentes, a los tejidos sanos, porque es lo que menos se quiere en esos tipos de tratamientos, dañar al tejido sano y dañar y hacer control tumoral de que se requiera. Así que, pues claro, la física médica año con año va cambiando, se van haciendo nuevas investigaciones, nuevos tipos de técnicas con el objetivo de hacer tratamientos y diagnósticos más exactos y precisos. Bueno, futuros físicos, eso fue todo por parte de esta entrevista con Eduardo. La verdad, yo le quiero agradecer demasiado por pues, haberme contactado para pues, hacer esta entrevista, para organizarnos, porque ya me la habían pedido ustedes y a mí pues, me causaba mucha emoción traérselas, pero pues la verdad, o sea, me siento muy feliz porque es necesario hacer divulgación pues de la física médica, no solamente para que se conozca esta área de la física, sino para que se normalice y que la gente sepa que los físicos médicos son necesarios en los hospitales, que son pues tan necesarios como un médico, ¿no? Pues compartan este video, ojalá les haya ayudado bastante, tal vez los motivó a escoger este camino por la física, ojalá así haya sido, como ven, hay mucho trabajo, las cosas se ven prometedoras, está bien pagado. Pues no, nada, fue todo un placer poder platicarles un ratito de la física médica y precisamente lo que platicaba Edgar, de poder hacer un poquito de divulgación de esta rama tan importante de la física y que las personas también le puedan dar un poquito más de importancia a estos físicos que se dedican día con día a trabajar para poder ayudar a estos tipos de tratamientos y a salvar vidas. Muchas gracias por tenerme aquí. Disfruten el meme.